Casa de locos de amor, de Francisco de Quevedo. A don Lorenzo Vanderhamen y León, vicario de Jubilis. Una mañana de las de enero, señor don Lorenzo, que el frío y la pereza me embargaron el cuerpo en la cama más de lo acostumbrado, y allí entre las sábanas, solo, consultando un pensamiento amoroso con la almohada, gran maestra de fábricas de viento, me hallé tan lejos de mí como cerca de un desengaño, que se me representó en la idea de la locura de amor. Parecióme oír aquel verso que Virgilio tomó de Teócrito: Ah, Coridón, Coridón, que te dementia cepit. Y sin ver por dónde fui llegado, me hallé en un prado más deleitoso y ameno que lo suelen mentir poetas de la primera tonsura, que cursando los primeros años en las flores de los jardines y en las vegas, sin ser Lope, pasan a las Indias por tesoros, con que, según piensan, enriquecen, sin ser Enríquez, sus pobres papeles, ya que no pueden a sí mismos ni a sus damas. Allí vi dos claros arroyuelos, uno de amargas, otro de dulces aguas, juntarse con tan sonoroso murmurio, y sin murmurar, que eran arroyos muy comedidos. Lisonjeaban los oídos de los que por su ribera pasaban, y vi que con esta agua templaba amor el oro de sus flechas, según colegí de los oficiales, ministros suyos, que en esto se ocupaban. Por estas señas pensé que estaba en los celebrados jardines de Chipre, y ya quería buscar aquella memorable colmena de donde salió la abeja que se atrevió a picar al señor Cupido y dio ocasión a Anacreonte a hacer aquella dulcísima oda. Y no pensaba mal, pues las mismas señas da el Policiano en su historia. Mas a esta sazón vi en medio del prado un maravilloso edificio, con una grande portada de fábrica dórica y de excelente artificio, labrada en los pedestales, en las basas, columnas, cornisas, chapiteles, arquitrabes, frisos y demás partes de que se componía la fachada. Estaban 1000 triunfos de amor imaginados, de medio relieve, que juntamente con muy graciosos brutescos hacían historia y ornato, y representaban misterios. Debajo del chapitel, en una bizarra tarjeta, se veían con letras de oro tallados estos versos: Casa de locos de amor, do al que más sabe de amar se le da el mejor lugar. La variedad de piedras y diversidad de colores de que se componía la hacían vistosa mucho, y era bien capaz, y estaban las puertas abiertas siempre a todos los que por ella querían entrar, que eran infinitos. Hacía oficio de portero una mujer de rara hermosura. Su rostro era celestial y hechizo de los hombres, su talle airoso y su cuerpo bien proporcionado, adornado de ricas y costosísimas telas y joyas, que obligaba a amor y respeto, que mujer pobremente vestida es como moneda falsa, que no pasa si no es de noche, y como la espada que solo desnuda puede matar. Su nombre decía que era Belleza. A ninguno negaba el paso, ni le pedía ninguno más licencia que mirarla. Yo, que no era ciego, aficionado de tan peregrino palacio, con esta licencia me entré también al primer patio, donde hallé infinidad de gente, y a todos tan trocados de lo que antes fueron, y a mí con ellos, que apenas unos a otros se conocían. Los trajes mudados, los rostros melancólicos, penados, pensativos y amarillos, color de que amor viste sus criados.
díjolo Ovidio en su arte amandi: Palleat omnis amans, color est isse aptus amanti. Y Horacio, Oda 10, libro 3, ne tinctus viola paler amantium. Y el Camoés, en el canto 9 de sus Luisíadas: as violas d'acordos amadores. Allí no se guarda fe a los amigos, lealtad a los señores, ni respeto a los parientes. Las primeras se hacían terceras, las criadas señoras, y las señoras criadas. Casadas vi amigas del más amigo de su marido, y aún maridos muy amigos del más amigo de sus mujeres. Esto estaba yo contemplando cuando por medio de todos atravesó un hombre de extraña forma, lleno de ojos y oídos, y al parecer astuto. Porque no me ganara por la mano, me resolví primero a preguntarle yo quién era y qué hacía allí. A ambas cosas me respondió así: mi nombre es Celos, y muy bien me conocéis vos, porque a no ser así no estuviérades en este patio. Yo, aunque soy grande parte de acrecentar el número de los enfermos y furiosos que aquí hay, soy loquero y sirvo de castigarlos, no curarlos, que antes suelo acrecentarles el mal, y como cuchilladas de vestidos que descubren el aforro del honor, no sin infamia de muchos. Si queréis saber las más de las cosas de esta casa, no me lo preguntéis a mí, que por milagro digo verdad, porque dejo de ser quien soy en diciéndola. Soy gran invencionero, y contaros 1000 mentiras. Aquel venerable anciano que allí se pasea muy apriesa es el administrador. Él os informará largamente de todo lo que quisiérades. Con esto me dejó, y sin más detenerme llegué al viejo, con su barba tan larga que podía servir de limpiadera. Andaba por allí sopeando con la cabeza, como si fuera clérigo que dice responsos. Conocí ser el tiempo. Pedíle con la debida cortesía, que es la cosa que vence dejándose vencer, me mostrase los cuartos de aquel palacio, que quería como forastero ver algunos locos, mis compañeros, mas porque, según me dijo, andaba curando los enfermos, que como dicen, el tiempo todo lo cura, desde donde estaba me los mostró, me dio licencia y me dejó ir solo. Y apenas salí de aquel primer patio, donde los locos andaban barajados y sin que se pudiese distinguir del manjar que era cada uno, cuando el primer cuarto que encontré era el de las doncellas. ¿Doncellas hay aquí?, dije yo sin poner nombre a nadie. Tristes de ellas, y con razón, porque en lo más fuerte de la casa estaban las mujeres como locas furiosas, aprisionadas y muy cerradas, que para éste no les vale la locura, aunque tal vez amor ha dado dispensación, y ellas, que no conocen otro superior en cuanto les dura este mal, le obedecen sin reparar en que las ha de hacer la pena cuerdas. No eran estas las que hacían menos locuras, y aunque de razón habían de ser fáciles de curar, había hartas muy peligrosas. Estaba en aquel fuerte de la casa un llorando de una soltera, otra queriendo a un galán, sin osárselo a decir, otra escribiendo un papel con 1000 reveses, con tantos tuertos como renglones, y todo de mala letra, para que haya más ocasión de leer más despacio y volverle a leer con meditaciones. Otra pidiendo una música a su amante, que es lo mismo que pedir dijese en la vecindad la pretendía, y tocar a vísperas, para que acudiesen todos a escuchar la aficion. Otra
le estaba diciendo al suyo que era suya, pero que no pretendiese de ella ni quisiese otra cosa. Y él decía que lo haría, y así Elia lo creía. Unas querían casarse por amores, y otras a hombres casados. Estas estaban apartadas con las incurables. De estas, unas eran doncellas de casar, y otras doncellas de servir. Otras tenían requiebros, que eran mujeres de escribanía, y así la mayor parte de ellas estaban escribiendo billetes, que su ordinario es muy ordinario, y todas jugando en ellos del vocablo de la cruz, hasta el Dios os guarde y sea de sus papeles, por quien él es. Mayormente cuando despachan cartas de espadas para atravesar corazones y bolsas, para que los galanes respondan con cartas de oros y de copas de plata, y caso que tengan sus papeles gracias, serán de jubileo, que no se gana sino satisfaciendo. Casi todas las locas de este cuarto estaban hablando de noche y de día sin cesar, y algunas pensando siempre que eran muy discretas. Unas andaban enamoradas de otras muy en forma, y las paseaban, festejaban y pedían celos. Estas eran tontas y andaban sueltas, por no las tener por locas de perjuicio, pero lo cierto es, lo eran, aunque no se les conociese bien entonces la enfermedad. Las que tenían más devoción eran las más pecadoras, y no eran pocas, porque ninguna se contentaba con 2. Todo esto nacía de la mucha ociosidad y de tratar con más almas que con almohadillas. Y donde la hay, por fuerza ha de haber grande amor, como lo sintió el Petrarca en el triunfo del amor, Einanaque di otio y di lascivia humana, y antes que el Séneca en su Octavia, amor est, juventa gignitur, luxu, odio, nutritur, inter laeta fortunae bona. Pero no se entiende mucho amor con muchos, como ordinariamente tienen estas locas, sin que tenga reparo esta treta. Había aquí quien aceptaba más libranzas que un banco genovés, o fúcar con solo el caudal de su sazonado dulce. Unas se hacían terceras de las de los bordones, y otras tenían por bordón hacerse primas de todos, si bien toda esta música era de falsas, y así todo su trato venía a ser de cuerda y no de cuerdos. Otras hacían lo que ellas llaman trabajo, yo colación más amarga y picante al pagarla que dulce al comerla, para sus galanes, y me pareció era bien pensado dar colación a galanes ayunos. Unas deseaban que el visitador no las viese, y otras que las visitase el que no era visitador. Las menos locas se enamoraban del médico de casa, a quien daban recetas y remedios para sus sordas faltriqueras y bolsas apiladas, o del cirujano, a quien también sangraban de la vena del arca y no del cuerpo. Estas andaban tras la andadera y la hacían andar, como dicen, más que de paso. Aquellas buscaban lugares prestados y pagaban los pobres galanes. Algunas había tan rematadas que les pedían a los suyos doseles y cera, cosa con que se suele quitar el amor mejor que con una ingratitud. Las más locas eran las que estaban asentadas en su estrado, presidiendo a la chusma emperrada y faldera, haciendo fiestas a unos perrillos lisonjeros, juguetones y halagüeños, más que sus amas, adornándoles de gargantillas, cascabeles y tafetanes, con más colorines que banderas de campo o novia de aldea. Bueno fuera, dije yo, para éstas llevar un saludador,
para librarnos así de tanto perro como de damas tan aperreadas o aperreadoras. Al fin, tantas enfermas había en este cuarto que casi me dio compasión, y aun el enfermero desesperaba de su salud, porque como todos eran amantes de anillo, que todos se mantenían de la esperanza, cosa que con el efecto muere al punto, el cual nunca les llegaba. Era su mal incurable e insufrible. Aquí no me atreví a detenerme mucho, porque corre un hombre riesgo entre muchas de este cuarto, y el que más bien libra suele salir condenado a casamiento, que es tomar un arrepentimiento de por vida, y cuando esto no, a sufrir una misma mujer todo el año, sin redención de este cautiverio. Tampoco osé hablar con ninguna, porque temí que luego había de pensar estaba enamorado de ella. Y así pasé al siguiente cuarto, que era de las casadas. A muchas de estas tenían atadas sus maridos, y así no podían ejecutar sus locuras todas veces, y si bien otras quebraban las prisiones y eran más furiosas que las libres. Muchas andaban sueltas por el cuarto, no porque estaban libres, sino porque ellas lo eran. Unas quitaban a sus maridos para dar a otros que diesen. Estos no caían en la cuenta hasta que se acababa el gasto, y otras fingían romerías, que en buen romance eran ramerías, por ganar la gracia de sus galanes. Una vi que sufría de su marido unas sospechas averiguadas, porque fuesen horros, y a ella no le fuesen jamás a la mano, digo en nada a la mano, y otra que hacia sus mangas con dar labor fuera. Unas iban al baño y se manchaban, y otras al confesor por encontrar al mártir. Algunas vengaban los pensamientos de los maridos con obras pías, que como dijo un apasionado, Juvenal Sátira 3, nemo magis gaudet vindicta quam femina, y el pagarse adelantado era para Elias la mayor venganza, si bien todas sus venganzas son a traición, a espalda de sus maridos. ¿Cuál estaba melancólica por la dilación de cierto efecto? A una, muy amiga de su coche, pregunté que por qué le quería tanto, que nunca salía de él, y me respondió que porque tenía cortinas que se corrían. Pudieran muy bien, dije yo, de que no se corre vuestro marido, y Elia, corriendo, me dejó. Entre estas no estaban las que tenían sus maridos con la propiedad del vocablo idos al mar y en Indias, o andaban en comisiones, y que en lugar de volver con más presteza que un ciervo, vuelven a paso de buey, porque todas vivían al fuero de solteras, y como conjuradas no eran tenidas por miembros de esta república. El siguiente cuarto era de las reverendas viudas, locas de ciencia y experiencia. Estaban estas con blancos pechos de cisne, muy graves, esto es, posadísimas, y cada una daba en su ema, mas a lo disimulado, pero no tanto que encubriesen el frenesí, porque a una de ellas vi que juntamente lloraba por el marido y reía con el amigo. Otra, muy tocada de sus tocas, y más de vanidad, hacer grandes presentes sin acordarse de los pasados. Muchas sin tocas, para tener más desembarazados los oídos, para oír y escuchar mejor cualquier casamiento, y sin monjil discurrir por el cuarto, tan compuestas que disimularan fácilmente el ser simples con quien no las conociese. Mas no faltó quien dijo eran viudas apóstatas, y que las tenía allí, a nuestro modo de hablar, la Inquisición.
Otras, de bien diferente humor, estaban apostando a quién más larga traía la toca, y en algunas de estas advertí que pudieran ahorrar de saya entera, y con tanta toca me pareció eran tocadas y retocadas, y más tocadas que las demás. Parecían estas por de fuera Cuaresma, pero por dentro Pascua alegre y no florida, sino granada y para dar fruto, si ya no lo habían dado. Vi que todas las viudas paseantes eran las primeras que se enamoraban, por más puntos que tuviesen, y que las más mozas no esperaban a ser visitadas. Andaban por allí muchas devotas y devotas muchas en son de primos carnales en 6º grado, y con las cuentas en las manos, cuenta con los bienes ajenos y no con los que tiene en su casa, ni con los que tiene que dar a Dios. Estas eran herejas de amor, y las más estaban penitenciadas con perpetuos ayunos, que también tienen Cuaresma los carnales. Otras traían tocas de gasa y nevadas con repulgos gordos, y su poco de moño o copete, como antiguamente se decía. Estas ya se ve cuán ocasionadas estaban. Otras se ponían color como si tuviesen vergüenza, y algunas se querían casar 1000 veces, y al fin cada loca estaba con su tema. Eran tantas entre todas, las más insufribles, porque como había pocas mozas, y todas habían sido señoras de su casa, y lo eran, cada una quería mandar, y así tenía harto que hacer con ellas el enfermero. Cansado de tan insufribles sabandijas, pasé adelante al cuarto de las solteras. Vi que todas andaban más sueltas que las demás, y que de puro sueltas y resueltas habían dado en solteras. Eran pocas las furiosas, y esas fáciles de sanar, que me dijeron había cada día en este cuarto locas nuevas, y muchas convalecientes, y que en la casa de los locos del interés había muchas más de estas que en la de los de amor, porque estas no son las que dan el placer, sino las que le venden y hacen mecánico, y ellas se pasan a mercaderes y mequetrefes del deleite de Venus. Algunas vi allí que se hallaran mucho mejor con el cuarto, si fuera real, y con el ducado de 12 reales, que con el de mayor nobleza y pompa. Y en resolución, estas a todos los hombres quieren que sean del tribu de Dan, hidalgos en dar algo, y platones en hacerles de ordinario buenos platos. Otras vi que desnudaban al hombre más honrado, como bandoleras de poblado, por vestir al más pícaro, como el tal hubiese ganado nombre de bravo, y caudal para coleto de ante y daga mayor de marca, y ser su sombra respetada y temida de todas y de todos. Y aunque es obra de misericordia vestir al desnudo, es obra de crueldad desnudar al vestido. Había locas de extremado humor, perdidas por un poeta, aunque pobre, y con más faltas que mujer preñada, y si éste era cómico, rematadas, porque por lo menos las sacaba cada día al tablado en estatua, y les hacía los cabellos de oro, los dientes de perlas y todo el cuerpo de piedras preciosas, y que tenían por gusto verse en un romance, en hábitos de pastoras, y acompañar así a los muchachos que iban al mercado, y dar con qué ganar a los ciegos. Las perdidas por lo que el mundo neciamente llaman señores, me cansaron grandemente. Por ver no escarmentaban en tantas como infamaban cada día por preciarse mucho de publicar sus empleos, y cuán arrastradas andaban de ordinario, ya en poder de la justicia, cuya sombra con ser tan pequeña como lo es de una vara tan delgada espanta mucho,
causa grande inquietud y afrenta en la honra y menoscabo en la bolsa, ya desterradas y emparedadas en las galeras, ya perseguidas de las propias mujeres, y que cuando más bien medraban, daban en un convento contra toda voluntad, hechas esclavas o fregonas de monasterios. Unas daban en comer barro por adelgazar, y adelgazaban tanto que se quebraban. Andaban estas más amarillas que las otras, pero ninguna como un oro. Muchas se quitaban años y se hacían herejes de ellos sin jamás confesarlos, y se daban buenos días y aún mejores noches. Estas, de puro viejas, por más que andaban sin tocas, frunciendo la boca y estirando el rostro para encubrir las quiebras, que llaman perigallos, parecían mochuelos, asaduras de rastro o modelos de alabastro, difuntas embalsamadas, muertes del apetito y carne hedionda de puro manida, y solo de puro vellosas podían ser alabadas de belias. Algunas vi que con ser ya muy figuras iban a un astrólogo, bachiller planetario, tendero de los planetas y espiador de los movimientos celestiales, para que les levantase una figura, y él levantaba más de 2 testimonios. Otras iban a que les espiase y descubriese la vergüenza que perdieron años había, y él, hablando un poco de jerigonza astrológica, les respondía que 3 cosas se cobran tarde, mal y nunca: el dinero tarde, la salud mal y la vergüenza nunca. Otra vi que se levantaba a Elia la figura, pero con crecer los chapines, porque eran mayores que banqueta de zapatero, cual, por parecer bien, daba en afeitarse, y no era notable locura, pues desengañaba con lo que pensaba engañar, y mostraba ser muy mentirosa, pues mentía no solo por la barba, sino por toda la cara, y como tan mala, daba a entender con los venenosos colores y afeites del solimán que quería matar con más veneno que con hermosura. Estas, como tan pintadas, deben ser desconocidas de todos por la pinta, cual se enrubiaba algunos días, y tal vez tanto que le podia muy bien decir el epigrama de nuestro Baltasar Alcázar: tus cabellos, estimados por oro contra razón, bien se sabe, Inés, que son de plata sobredorados, que de ellas se ponian cabelleras o moños, como ellas los llaman, encubridoras de la ancianidad y de la calva, que siendo su cabeza española, tiene su origen francés. Cuántas se ponian dientes, cebilios y mudas, aunque no tan mudas que no decian a todos lo que eran. Y en efecto, algunas había tan vestidas de plumas ajenas, que se precian de pelar, que si las despojaran de ellas, quedaran tan ridículas como la corneja de Horacio. Muchas tenían entre bruja y celestina una madre vieja que con tocas de viuda parecía tortuga en blancas tocas, y servir de especia de la vergüenza, y aunque nunca hubiese sido madre, mandaba hasta en la voluntad de la hija. La madre la llamaba y la hija escogía, y muy pocas de estas guardaban la ley de amor, que las corrompía el interés o el vicio, y así eran todas las otras tenidas por herejes, y que se hacían locas por librarse. El amor de estas era alogatesco, pues a todo dinero decían mío. Elia dice que es virgen y no miente, que el deleite de amor aún no ha probado, y si remeda el gusto no le siente, que el interés del gusto apoderado adormece del cuerpo las acciones y tiene al apetito encarcelado. En este mismo cuarto estaban las que, no mereciendo el nombre de damas, tienen el de fregonas, ninfas fregatrices,
y de gusto fregonil, y según algunos soplones de amor, iban éstas afeitadas solo con el tizne de las ollas, pintadas al natural, en cuerpo, sin el mantón soplonesco, sin el garbo y sin el trenzado garbín, desgreñadas, con las madejas al descuido, ojos socarrones, calzados a lo beliaco y la boca torcida a lo pícaro. Traía una un sayuelo pardo, señal de que sus esperanzas pararon en trabajos, una manga de lana tan justa que me espante que siéndolo tanto viniese bien a brazos tan pecadores, un mandil no blanco, que era enemiga de este color, quien había sido un tiempo blanco de muchos, y ahora había quedado en blanco y sin blanca, sino de varios colores, señal de su miseria e inconstancia. Iba en zapatillos, sacando al pisar, airoso y menudico por debajo del faldellín, los pies tan medidos como los de Virgilio, y así eran para causar envidia a toda la musa poética. Verdad sea que los zapatos no eran, aunque pulidos, muy pequeños, porque hacen callos, y sienten las mujeres que aun por los pies las hagan callar. Estas son las que en oyendo en las puertas basura dan espuertas, y saliendo por las calles con su rayuelo y corpiño, por hablar con su deleite, dejarán llorar un niño todo el día, y entre puercas y mujer bajan al río a lavar más gualdrapas que un esclavo, haciendo de la muñeca barreno y cantando como un carro de bueyes bien cargado en el estío. Consideré todas las de este cuarto, y temiendo no me sucediese lo que a los jugadores de ajedrez, que a veces les dan mate de caballos, me salí de aquí casi huyendo, y hallé a los hombres muy cerca de las mujeres, pared en medio, como dicen. Y esta era su mayor locura, no querer apartarse de ellas, aunque con particular cuidado lo procuraba el administrador, por parecerle ser este el primer remedio que se les había de aplicar. Mas ellos despreciaban médico y medicina, y querían más su enfermedad que su salud, como lo sintió el acuchillado Propercio, libro 2, solus amor morbi non amant artificem. Y así, obstinados en este error, acababan en semejante mal. Pensaban que hacían bien, y otros, que aún es peor, veían lo que hacían, y lo hacían como lo confiesa de sí el Petrarca en una canción, liciando de esta dolencia: quel que forreggio e non m'inganna, il vero mal conosciuto ansì mi sforza amare. Y pegósele de otro que dijo de sí mismo lo propio, Ovidio 7, Metamorfosis: quid faciam video, nec me ignorantia, veri decepit, sed amor. No estaban los locos en cuartos diferentes, porque las acciones de cada uno decían, a quien atentamente los mirase, su inclinación, su tema y su locura. Fin de Casa de locos de amor, primera parte. Casa de amor, de Francisco de Quevedo, segunda parte. No estaban los locos en cuartos diferentes, porque las acciones de cada uno decían, a quien atentamente los mirase, su inclinación, su tema y su locura. Cuántos vi muy galanes y sin camisa, cuántos con caballos para pasear y sin un cuarto para comer, y despreciados de sus damas por no acertar a darles gusto, andando con tantas herraduras y locuras que de estos se podía decir: no hay hombre cuerdo a caballo. Cuántos que no tenían pan y los tentaba la carne. Uno iba a un discreto que le notase los papeles, y otro le notaba que era un gran majadero. Otros querían enamorar por lo lindo,
muy preciados de tufos y guedejas, manos blancas, pies chicos, con zapatos romos, grandes encubridores de juanetes y sobrehuesos, teniendo Helios más que un mal casado, siendo un lucifer en la cara y un escuerzo en el talle, sin saber que siempre quieren ellas ser las más lindas de casa. De estos uno vi que de puro haber tenido los bigotes en pena y enfrenado toda la noche con su bigotera como si fuera Braquilio o Gozque, y siendo peor que Macho, que éste no duerme con freno, los traía a las estrellas, y el sombrero con la falda grande le servía de dosel. Casi todas andaban ya con platillos y balones al uso, y azules, con que parecían sus cabezas y caras imágenes de milagro, presentadas en un plato azul, como hombres de vidrio metidos todos dentro de balón, jubón y mangas, todo muy algodonado, y algunos de estos iban tan disformes que parecían preñados. Los más se acogían al sagrado de la pobreza, que es al vestido de bayeta, que, como tan valiente, no admite guarniciones, cuchilladas ni prensaduras. Uno de estos había que me dio gana de reír, porque siendo un narciso enamorado de sí mismo, y tanto, que a veces después de haberse bien mirado, que era gozarse a sí mismo, se volvía a querer abrazar su misma sombra, y así, como consigo mismo, decía que no tenía que casarse con mujer ninguna. Imaginábase tal que le parecía que hasta las aves se paraban en lo mejor de su vuelo a mirarle, de puro enamorado de él, y porque pasando un día por una calle, encontrando acaso una mula de un doctor que mascando el freno, babeando y echando espuma, gruñendo y orejeando, volvió la cabeza hacia él, dijo a su criado: ¿No has advertido cómo hasta las mulas me miran con rostro y ojos tiernos y alegres? Otros había que querían enamorar por lo valiente, grandes personas del trago y tabaquera, no considerando que las más son melindrosas, y que celebrando cuando mucho ellas las cuchilladas desde las ventanas, ellos se quedan con las espadas y ellas con los oros y escudos. Muchos de estos traían sombreros a orza, que ellos llaman gavión de la cabeza, con faldas grandes encubridoras de los chirlos dados en la cara más que en otra parte, que a quien dan no escoge. Uno de estos vi, queriéndole otro obligar a reñir, dijo que tenía devoción de no reñir 3 días en la semana, sin señalar cuál, y así, volviendo la espada en espalda, dijo que iba por cólera para poder reñir el día que no contradijese al de su devoción. Unos vi que salían de noche, a no más que salir de noche, hechos unos murciélagos o un traslado de brujos, si bien otros, conformándose con la noche que llena de lunares y pecas era por su oscuridad pecosa, en ella salían no más que a pecar. Otros vi que se enamoraban porque veían enamorar a otros. Estos iban a todas las fiestas a enamorarse, haciéndolas días de trabajo, y a que andaban de casa en casa como pieza de ajedrez, sin poder nunca coger la dama. Unos decían más que sentían, y otros sentían y no decían palabra. A estos locos mudos, y les aconsejara yo que se enamoraran de unos adivinos, mas como los locos nunca oyen, mayormente consejos, no les dije nada. Los desvanecidos, sintiendo que el amor es como rayo, que hiere a lo más alto, se enamoraban de personas tan altas que nunca las alcanzaban. De estos hay muchos en palacio, galanes obligados a enamorar las mejores damas, sin más caudal que sus cuerpos gentiles y no paganos, y cual o cual faltilla personal,
que se les ve a tiro de arcabuz. Los desconfiados, gente de juicio y seso, y por la mayor parte necesitados, se pagan de mujeres tan bajas que los dejaban alcanzados. Vi a los liberales que hacían todos los días larguezas que no les daban ni aun gustos, y a los lacerados que hacían todos los días de guardar, sin dejar holgar ninguno. Los casados andaban todos con esposas, pero pocos, por eso, menos furiosos. Unos de estos, huyendo de sus mujeres, daba en las ajenas, y otros se hacían bravos porque los sufriesen, si bien algunas veces se hallaban engañados, y en lugar de leones fieros quedaban hechos mansos corderos, y se consolaban con decir que el marido debe ser de su mujer amado más que temido. De estos había muchos que hacían todo lo que querían sus mujeres, y ellas tomaban de aquí ocasión y licencia de no hacer cosa que sus maridos deseasen. Decían estos que la mujer es como la paja, que si la dejan en el campo y en su natural, en los pajares se conserva con agua y con los vientos, pero si en algún aposento quieren estrecharla, rompe las paredes, y así que no habían de sacar de ella más que de aquel zumo que quiere dar de sí, como la naranja, o han de amargar sin ser de provecho. Otros tenían por amigas las amigas de sus mujeres, y algunos por comadres a las madres de sus hijos. Uno, que debía de ser mal casado, decía que no había cosa más cansada que mujer a todas horas, puntos y momentos, y así era peor que la enfermedad, que ésta se quita a veces con medicina y aquella solo con la muerte. Yo estoy bien con lo que llaman al casar velar y al marido velado, porque no hay cosa que tanto desvele y quite el sueño como la carga del matrimonio, que yo tengo por carretada. Un lugar hay en Castilla que se llama el Casar, que solo por el nombre nunca quise pasar por él, porque quien pasa por el Casar pasará por todo. Gusto me daba el oír considerando lo que pasa entre maridos y mujeres, y no pude dejar de decirle que considerase que los miembros de los cuerpos de los casados son los mismos de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y de la mujer la del marido, y que su estado le carga Dios sobre sus hombros, dándole allí una compañera que le ayude a sustentar aquel grande peso. Y en resolución, no se multiplicara el mundo si no fuera por la mujer, y que lo propio se ha de amar más que lo ajeno, y es muy grande locura sembrar en tierras ajenas. Los gustos de la propia mujer son como los de Midas, que cuanto tocaba se le convertía en oro, y jamás el oro enfadó a nadie ni dio disgusto. Además, que si los hombres sufren a un amigo necio un grave dolor o una perpetua enfermedad, harán mucho en sufrir una mujer que viene de la mano de Dios y que será buena si la escoge más el oído que la vista. Mayormente que hoy día el ser malas algunas es por culpa de los maridos, que no les dan lo que han menester, conforme a su estado. Y mujer pobre y necesitada, dice el refrán, que es medio conquistada, y marido que no provee su casa, desprovee su honra, y quien ve marido amancebado, se atreve a su mujer como a casa desierta. Verdad es que muchos toman el matrimonio hoy día para profanar el sacramento, y deja tirar la carga para cargarse con la soga y ahorcarse con ella. Pocos he visto que hayan tenido la reverencia que se debe a tan alto misterio. Que las voluntades sean unas como la carne, iguales en el sí, unánimes en el no, tan sabrosos el uno al otro en los trabajos como lo están en los gustos.
tomando asidero, que son desiguales por la calidad, cantidad y verdad, de donde saco, hablando con el decoro debido a los privilegios de este sacramento, humillándome a la corrección de nuestra madre la Iglesia, que los matrimonios que hoy se usan son un contrato de una venta real, pues no se trata en ellos de otra cosa que de venderse y comprar el marido a la mujer o la mujer al marido, para que después ella vuelva a vender y engañar el uno al otro, quedando después de casados como pared sin tapiz, mostrando cada una de las faltas, defectos y fealdades. Y así fue gracioso el caso que sucedió a dos novios, que diciendo él al acostarse: mi alma, ya somos uno los dos. La verdad es que estos dientes que traigo son postizos, respondió ella muy ufana y contenta. Mis ojos no importa, que también traigo esta cabellera postiza. Todo lo dicho se entiende donde no hubiere verdad ni contento, que como es instrumento para defenderse del sol, para hacerse lunas, formase con él la destrucción de la casa, la disminución de la honra y fama, con aumento de gustos y contrapeso de disgustos. Y como el mundo esté lleno de uno y otro, pasase todo, y llevamos no solo las personas, pero aun los sesos como a mal sazonados. Y así estoy bien con mis juveniles años y esos apartados de compañía perpetua y apesarada, que cuando quiera gustar con mi poca gracia y cuerpo de lo que gozan con uno y otro los que viven sin este yugo, no tengo miedo de mi cabeza sino de mi alma, que lo uno se cura con el cura de la confesión y en vida, y el otro solo con la muerte propia o extrema unción de la ajena. No quiero mujeres de mucha vida ni de muchos días, porque son de la piel del diablo, y lo más simple de ellas, engañar a un colegio de catones. ¿Quién me mete a que con la señal de la paz del cielo siga del suelo la guerra? Porque son de tal calidad de condición que si no las amáis, os tienen por necio, si al contrario, por liviano. Si las dejáis, por cobarde. Si las seguís, por perdido. Si las servís, no os lo estiman. Si las estimáis, os aborrecen. Si las queréis, no os quieren. Si no las queréis, los persiguen. Si las frecuentáis a menudo, os infaman. Si no las frecuentáis, sois menos que hombres. Más digo, que por lo que hoy se pasa, más vale el humilde título de esclavo que la borla de marido. ¿Queréis verlo? Mirad lo que cuenta un grave autor de una pregunta hecha de un sabio a otro, que cuándo era bien casar el hombre. Le respondió que cuando era mozo era temprano, y cuando viejo era tarde. Otro dijo mejor, que cuando vio una buena mujer fue cuando la vio ahorcada de un árbol de manzanas, porque le pareció entonces buena fruta, y que pagaba bien y en breve el mal que de tan largo tiempo tenemos. Pesía tal como tales, o con el mundo que las sustenta. ¿En qué ley cabe seguir tantas sinrazones que siendo fea la tengo de querer? Si rica, de sufrir; si pobre, de mantener; si hermosa, de guardar, porque no sabe tener modo en el amar ni dar fin al aborrecer. Y así no me maravillo de aquellos dos divinos filósofos cargados de años, ciencia y experiencia, diciendo el uno que no se quería casar temprano porque debía esperar a que supiese más del mundo, y el otro le respondió que se engañaba, porque si conociese qué es la mujer, nunca se casaría.
dejó 1000 atestaciones y comparaciones, y no quiero más de lo que dijo Platón haciendo plato a un su amigo, que la mujer es como la hiedra, que arrimada al tronco se sustenta verde y fresca, y apartada se seca. Más dijo, que corrompe y arranca la pared que acaricia y abraza. Perdone todo el estado mujeriego esta humilde comparación y las otras, y porque no deseen el fin de mi vida y de las que haré adelante con Elia y Elias, digo, por no dejarlas con disgusto, que no hay regla sin excepción, y de las susodichas siempre se hallarán algunas, y muy pocas, que siendo dulce en el alma y cuerpo, digan como la mujer de Marco Aurelio: la que es de buena vida no ha de temer al hombre de mala lengua, ofreciéndome en penitencia cerrar la mía a las suyas, porque mordiéndola no digan 2 veces esta sentencia: la que es de buena vida no ha de temer al hombre de mala lengua, ofreciéndome en penitencia cerrar la mía a las suyas, porque mordiéndola no digan 2 veces esta sentencia. Volví la cabeza y vi los viudos, muchos de ellos escarmentados de la tempestad pasada, buscaban puerto a la puerta de quien los quería acoger, y muchos se casaban por el tiempo de su voluntad. Otros había que, sacando los cuerpos vestidos de réquiem enlutado, tenían las almas llenas de alegría aleluyada, y estando aún caliente la cama y no enterrada la mujer, tenía concertada otra, o la que antes había sido su amiga, que de puro horada y arada deseaban serlo con él, y como dolor de mujer muerta dura hasta la puerta, y aún no tanto, el día siguiente amaneció otra vez casado con una niña de oro, o doncellidueña, más festejada de noche que de día, y en secreto, para tenerla en público. De oro digo, pues la tomó más en cuenta de este metal que de mujer, pensando le sirviera de indias, sucediendo tan al revés que antes de su desposorio se gastó lo que ni fue, ni nunca pudo ser, ni será. De estos diría yo que más aborrecen que aman, que habiendo huido una vez de la muerte, vuelven a Elia, que tal es el matrimonio, pues solo con la muerte se deshace, que les maten en vida con las armas de Moisén, o darles fin a los extremos de la suya con los de la cuna, o hacer como a los ladrones, que les cortan las orejas la primera vez, para que volviendo a hurtar sean sin más información ahorcados. Lo mismo había de hacerse con los viudos otra vez casados, pues al cabo una buena cabra, una buena mula y una mala mujer son 3 malas bestias. Los solteros acudían a todas partes, y eran de gusto más estragado que ginebras, y como otro Galor, que dicen que no veía mujer que no le agradase, excepto las pintadas. Aquí se enamoraban, allí se aborrecían, y acullá pedían celos. Aquí se los daban, allí se los quitaban. 1000 pelones vi con plumas, y 1000 desdichados con venturosos. Unos concertaban desconciertos, y otros iban a la casa de gula y a la de la lujuria. Estos más me parecían bestias que hombres, y así andaban los más de Helios con muletas y a 4 pies, y de puros carnales habían quedado sin carne, flacos, macilentos, medio muertos, sus rostros como pimientos y sin narices, como figuras de mármol muy antiguas, y al fin hediondos, podridos y hechos un Lázaro en la sepultura. Y así pudiera bien preguntar a las mujeres: ¿dónde los habéis puesto, que tan desfigurados están? Y solo como tan apestados podían servir para, echados en la mar, a dar ponzoña a los peces. Entre tantos, lo que me admiré
fue que ninguno negaba que estaba loco, y no por eso lo dejaba de estar. Los más músicos gastaban sus cuerdas con muchas locas y en cantar romances con estribos, como si anduvieran de camino, y lo más era siempre cantar mal y porfiar, y basta un músico pobre a hacer huir a las mismas estrellas del cielo, mayormente si es enfadoso en el templar, que quien tal sufre, sufrirá primero 10 melesinas sin haberlas menester. Los más poetas, locos también 2 veces, hacían sus coplas a quien les hacía la copla. De esto había muchas sectas. Andaban casi todos de puro hambrientos comiéndose las uñas, y finalmente, de puro pobres en todo, daban en ser poetas de rapiña, invocando por momentos las musas para consonante, y ellas, a gente tan pobre, ni aun querían escucharla, cuanto más responder. Otros había que muy en forma se ponían a vituperar cuantos versos sabían de los mejores y más celebrados poetas. A uno oí que, haciendo mofa de aquellas celebradas liras, aquí lloro sentado tristemente, decía: poeta impertinente, ¿qué hombre hay que llore alegremente? No pude detenerme en escuchar más, porque hedía por allí terriblemente a meados, y era porque, yendo uno de estos a beber a la fuente del Parnaso, las musas, pensando hacerles algún favor, se orinaron en ella cuando estaban con su asquerosa regla, y así me divertía mirar los más gentiles hombres que hacían sus diosas a quien eran odiosas, y los demás decían sus dichos a quien publicaba sus desdichas. Andaban los aficionados por doncellas, rodando calles de día, contemplando ventanas de noche, unos hablando criadas porque los admitiesen por criados, otros cohechando dueñas porque los hiciesen dueños, llenas las faltriqueras de papeles y los sombreros con más cordones de caballos, cintas y anillos de azabache que tiene un buhonero. Loco había de estos que no había hablado a su señora palabra, ni la podía ver sino a tal y fiesta del año. Conviene a saber, noche de Navidad, de Jueves Santo, de San Juan y la Porciúncula, y el que más podía alcanzar era hablar por señas como si fuera mudo, y mascando una esperanza escabechada, estaba como bestia enfrenada en el pesebre, con la comida delante y amancebado con solo su deseo. A unos les entretenía una criada 6 años con papeles de su letra sin que ellos entendiesen la letra, valiendo con ellos como si fuera de cambio. Entre estos vi uno más triste que un pinar cuando anochece, y con razón mostraba haberlo sido, boquirrubio y poco o nada curtido, porque, teniendo cierta ocasión de poder tener por suya la que ya que era de otro, parando en ciertos respetos y temiendo no diese Elia voces, le dejó Elia por un asno enalbardado que ni Silia merecía, y le envió a decir que bien podía, si no fuera tan necio, haber advertido al preguntarle de su salud que le dijo estaba ronca y que no la oirían de aquí a allí. No había cómo consolarse, porque si bien le dije que el remedio era olvidar, decía que era verdad, pero que luego se le olvidaba el remedio. Tenía ocasión de estar triste, pero no razón, porque se tuvo la culpa. Los locos de monjas tenían mucho de necios o algún poco de virtuosos, pero a unos y a otros los llamaban los locos los demás zánganos de amor. Otros estaban muy de veras enamorados, y otros iban siempre a misa a la iglesia del monasterio,
que es lo que hay que desear en género de locura. Todos pasaban grandes desdichas, ya aguardando a las viejas de casa, ya a las mozas que las sirven, ya sufriendo una cruel ternera y en el torno la espuerta de las lechugas y las alcuzas del aceite. Uno vi la frente señalada con los hierros de un locutorio, y otro aquí tan perdido que se pudiera decir de él como de Abenamar, a los hierros de una reja la turbada mano asida. Los locos de casadas se precian de recatados, mas no por eso hacían menos locuras. Los más eran amigos de los maridos, y los menos se guardaban mucho de ellos, o porque ellos no veían o no querían ver. Y así raros eran los que morían de este mal. Estos o daban meriendas en huertas, o prestaban coches o aposentos de comedias, que para el señor marido no faltaba una amiga que lo llevase. Y siempre ellos eran buenos hombres y lo creían todo. De locos de viudas había dos géneros, o que eran queridos o que no lo eran. Estos libremente pretendían cautivarse, y aquellos tenían amor sin temor, si no era cuando mucho de algún pariente, hermano o primos. Pasaban su carrera a rienda suelta y eran locos desenfrenados. Todos los locos de solteras eran muy apasionados de esta enfermedad, aunque algunos de otras, que suelen doler más y aún hacer astrólogos a sus dueños. Los más de estos eran mocitos, hijos de vecino, cascabeles, y luego se metían a pendencieros. Otros conquistaban con amor y dinero, y raras veces dejaban de vencer, porque peleaban con armas dobles. Y para estas señoras las armas más fuertes y poderosas son las de Felipe, rey de España, y los mejores vestidos son los de seda, porque se da a ellas. Los extranjeros gastaban sus haciendas, por no temer quedarse en cueros. Los naturales se reían de ellos, y ellas de unos y otros. Con este último género de locos rematé las diferencias que pude ver por entonces, y cuando más descuidado caminaba para otro cuarto, me hallé sin pensar en el primer patio, donde vi nuevas maravillas. Vi que por horas se aumentaba el número de locos, vi al tiempo ponerse en medio de algunos amantes, y que ellos se iban mejorando. Vi a los celos castigar a los más confiados, vi a la memoria renovar llagas viejas, al entendimiento en un aposento oscuro, y a la razón con una venda en los ojos. Divertíme algún tanto en esto, mas cansada la vista de tanta atención, me volví a un lado y vi un postigo muy pequeño que apenas se podía salir por él, y que la ingratitud y sin razón daban por allí libertad a algunos. Yo, por gozar de la ocasión, apresuré el paso, pretendiendo ser de los primeros, a tiempo que mi criado estaba a voces llamándome, porque era muy entrado el día. Con esto volví en mí y me hallé en mi cama, pero con algún pesar de haberme quedado en la casa de los locos, si bien con gran conocimiento de que amor y sus vasallos es todo locura, y por lo que ahora veo más despierto, doy crédito a lo que entonces vi. Toda esta locura conocieron maravillosamente los antiguos, y muy bien Plauto, Séneca y otros muchos que vuestra merced habrá leído y sabrá mejor, con que se puede confirmar por cierta la imaginación de mi fantasía. Amor formae rationis, oblivio est, et insanie proximus. Fin de Casa de Locos de Amor, de Francisco de Quevedo.